Con la predicación de la carta a los Efesios hemos entrado al último capítulo. La carta se termina. Vamos a terminar en el mes de diciembre, si Dios lo permite. Estamos ya en el capítulo 6. Y les recuerdo que nosotros hemos visto, luego de 3 primeros capítulos que hablan de doctrina, a partir del capítulo 4, Pablo nos ha enseñado cómo el cristiano debe comportarse en la iglesia, en primer lugar. Después vimos cómo el cristiano debe comportarse en el mundo que lo rodea. Y a partir del capítulo 5, versículo 22, Pablo comienza a mostrarnos a nosotros, a enseñarnos cómo el cristiano debe comportarse en el seno de su hogar. Entre padres, hijos, esposos y esposos. Hemos visto ya la sujeción de las esposas, hemos visto el deber de los esposos, hemos visto el deber de los hijos, hoy toca el deber de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto que Pablo acaba o que escribió en ese momento, en este versículo, es para instruir a los padres en el ejercicio de su autoridad, la autoridad que tienen dada por Dios sobre sus hijos. Y hermanos, lo que este versículo dice es totalmente sorprendente, chocante, revolucionario para la época en que fue escrito. Esto habrá impactado, pero profundamente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano el concepto de paternidad que existía es muy diferente al que tenemos hoy. Los padres eran dueños absolutos de sus hijos. Sus hijos eran como el perro, un bien mueble, como lo era la esposa. Ellos podían castigarlos hasta la muerte. Los padres podían venderlos como esclavos. Los padres podían hacerlos trabajar para su beneficio en el campo. Existía lo que se llamaba en Roma patria potestad, una ley que significa literalmente el poder absoluto de los padres. Es más, era una costumbre en el Imperio Romano que cuando un niño recién nacía, apenas salía del vientre de su madre, era llevado delante de su padre y colocado en el piso a sus pies en signo de sumisión. Si el padre miraba al niño y lo levantaba en brazos, ese niño era recibido en su casa. Ahora, si el padre se daba media vuelta y se iba, ese niño era abandonado en la calle para que muera de hambre y de frío. Ese era el concepto de paternidad. En el mejor de los casos podía ser recogido en el foro por los mercaderes y si era un varón, ser criado hasta que pueda ser vendido como esclavo y si era mujer, hasta que pueda ser prostituida. Repito, ese era el sentido, el concepto de paternidad que existía en el mundo antes de que el Evangelio de Cristo llegara a todo el mundo. Y podemos ver claramente que ese concepto de paternidad nada tiene que ver con lo que Dios dice respecto de esto. El balance de Dios entre las relaciones familiares que este texto nos enseña, junto con lo que vimos anteriormente, es sencillamente extraordinario. Perfecto. Pero, a pesar de que ha cambiado las cosas, nosotros podemos ver con el paso del tiempo, estudiando la historia, que el hombre en su pecado sigue viviendo alejado de Dios. No ha cambiado mucho la cosa. ¿Saben por qué? Porque cada año, en especial en este país, millones y millones y millones de niños son asesinados antes de nacer con la práctica aberrante del aborto. Y en algunos estados de este país, mi hermano, lo hacen amparados por la ley. Y yo voy a repetir algo que dije, que voy a seguir diciendo. El aborto es un asesinato premeditado que debe ser castigado con todo el peso de la ley. Un comentarista dijo, estamos volviendo al concepto de paternidad de Roma, donde el hijo es un bien mueble.
Entonces se le dice a la mujer, es tu cuerpo. Si tú no quieres a tu hijo, simplemente bótalo. Ese es tu derecho. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? La Biblia no le confiere a ningún ser humano, a ninguno, tal potestad sobre la vida de los demás. A nadie. Dios en su palabra presenta un balance perfecto entre las relaciones de los padres y los hijos. Dice la Biblia que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque la autoridad de ellos les fue conferida por Dios. Dios se las otorgó, pero al mismo tiempo los padres deben ejercer esa autoridad adecuadamente. No deben abusar de ella, ni tampoco pueden descuidar de ella. Mis hermanos, si nosotros queremos criar a nuestros hijos con sabiduría, debemos ir al manual divino, siempre, a la Biblia. Y es muy simple hacer lo que allí dice que debemos hacer. ¿Cuál es entonces nuestro deber como padre? Bueno, Pablo presenta en este versículo dos caras de una misma moneda, dos lados diferentes. En primer lugar nos dice que los padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos y por otro lado nos dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos entonces la primera de estas dos caras. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y como ya hemos dicho claramente, los padres tienen autoridad sobre sus hijos y tienen la obligación de ejercerla para el bien de ellos. Ambos, el padre y la madre, deben ocuparse de la crianza de sus hijos, ambos con la misma autoridad. No es responsabilidad de uno ni de otro, de ambos. Y la palabra que Pablo utiliza aquí, provocar, en el griego significa irritar, hacer enojar, enfurecer. Y esta ira de la que habla Pablo no siempre es manifiesta, algunos la llevan por dentro. Es decir, algunos niños lloran y patalean, otros se la guardan, pero Pablo se refiere que en cualquiera de las dos maneras, si un hijo, escúcheme bien, si un hijo siente ira o se aira contra sus padres abiertamente o encubierto, ese hijo está pecando gravemente contra Dios. Contra Dios, porque se trata de una violación al quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero si el hijo es provocado a ira por uno de sus padres, aunque si bien esto no justifica su pecado, porque está pecando, aunque eso no lo hace menos malo al hijo, sus padres acarrean para sí parte de culpa por el pecado de sus hijos. Y esa provocación muchas veces ocurre por ignorancia. Nosotros no llegamos a ser padres sabiendo cómo ser padres. Puede ser por ignorancia, pero muchas otras veces ocurre por causa de nuestros pecados. Yo diría la gran mayoría de las veces, por causa de nuestros pecados. Y mis hermanos, recordemos esto, si hay un lugar donde nuestros pecados pueden salir más fácilmente a la luz, es en nuestras casas. ¿Por qué? Porque allí no podemos fingir. Con nuestra familia no podemos fingir. Allí no podemos adoptar una pose correcta. Yo decía, es muy fácil ser cristiano en la iglesia, porque nos predisponemos desde la mañana para eso. Voy a la iglesia, me tengo que portar bien, no tengo que hablar mal, no tengo que decir malas palabras, tengo que ser amable con mis hermanos. Nos predisponemos, pero en nuestras casas es muy difícil ser cristiano. Mire, si usted en realidad quiere saber cómo es un pastor en su vida, o cualquier hermano de la iglesia, muy simple, hable con su esposa y con sus hijos. Ellos le van a decir quién es verdaderamente ese hermano. Y yo debo reconocer, ya lo he reconocido delante del Señor, pero delante de ustedes, que yo me he visto muchas veces teniendo patrones de conducta con mis hijos que a mí no me gustaban de mis padres, y la he repetido. Eso es parte de nuestro pecado, del pecado que mora en nosotros, y cuando nosotros dejamos que ese pecado nos controle, provocamos a ira a nuestros hijos. Ellos, nuestros hijos, deben guardarse de pecar contra Dios, airándose contra nosotros. No hay duda de eso.
Pero nosotros también como padres debemos cuidarnos de no provocarlos, de no llevarlos a pecar. Hermanos, tenemos que poner todo nuestro empeño, dice la palabra de Dios, para no provocar a nuestros hijos. Esa es la advertencia que el apóstol Pablo da aquí para los padres, y es la misma advertencia que el apóstol Pablo usa en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, Pablo está diciendo aquí que no solamente vamos a exasperar a nuestros hijos, sino que lo vamos a desalentar. Y esa palabra desalentar significa literalmente sacar el aire. Sacar el aire. Y está indicando aquí esas palabras que tenemos a veces los padres desubicadas, que quitan de nuestros hijos toda motivación, todo incentivo. Hay padres que hacen sentir a sus hijos que son unos fracasados, que no sirven para nada, que todo lo hacen mal. Y mis hermanos, la Biblia nos advierte de hacer ese tipo de cosas contra nuestros hijos. No debemos provocarlos a ira, no debemos desalentarlos. ¿Y cuáles son las cosas que pueden llegar a provocar a ira a nuestros hijos que hacemos los padres? Bueno, en primer lugar, cuando exigimos de ellos cosas que son irrazonables, ilógicas, porque no estamos tomando en cuenta su grado de madurez, la edad que tienen y su inexperiencia. A la hora de demandar algo a nuestros hijos, nosotros tenemos que estar seguros que ellos son capaces de hacer lo que le estamos demandando. Todos los hijos, dice la Biblia, todos, cristianos o no, deben obedecer a sus padres en todo. Eso lo vimos en el mensaje anterior. Y todo hijo que no obedece debe ser disciplinado. No hay duda de eso. Y debe ser disciplinado no a la tercera, a la cuarta o a la quinta vez, a la primera vez. De nada sirve decir a nuestros hijos, ya te lo he dicho 5 veces y no me haces caso. Eso no sirve para nada. Nuestros hijos deben aprender a obedecer la voz de mando a la primera vez. Pero los padres debemos pensar muy bien al demandarle algo. Debemos considerar su madurez y debemos considerar su edad. Hay algunos padres que les encantaría que sus hijitos de 4 o 5 años se pasen todo el día sentados en una silla leyendo la Biblia. Hermanos, eso es imposible porque son niños. Es imposible. En segundo lugar, otra cosa que provoca ira a nuestros hijos es la disciplina humillante. Hay padres que no saben corregir a sus hijos si no le gritan, si no le hablan con ironía, si no le hablan con aspereza, incluso pegándole delante de los demás. Hermanos, eso es terrible para un niño. Yo le voy a dar un consejo: nunca disciplines a tu hijo cuando te encuentres presa de la ira. Jamás. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En tercer lugar, la disciplina inconsistente. Y me refiero yo a la inconsistencia de demandar de nuestros hijos cosas que nosotros mismos no estamos cumpliendo. Por ejemplo, le enseñamos a nuestros hijos que deben pedirle perdón a Dios cuando pecan. Entonces nosotros debemos hacerlo primero cuando pecamos delante de ellos. Es obvio. Créame, no hay nada más que irrite más a un hijo que tener un padre inconsistente e hipócrita. Hay una frase por ahí que era la preferida de mi papá que decía: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Hermano, esa frase no sirve, esa frase no es bíblica. Hay padres que son especialistas en aplicar la Biblia a sus hijos. A sus hijos y a todo el mundo. Son especialistas, pero no a ellos mismos. Se la aplican a sus hijos, pero no a ellos mismos. Esos no son padres, esos son intérpretes de la ley, son fariseos. Tu hijo no es una cosa, tu hijo es una persona creada por Dios a su imagen y semejanza, a la cual nosotros debemos respetar. Y también somos inconsistentes
Cuando corregimos hoy una cosa, porque consideramos que está mal, pero mañana esa misma cosa la dejamos pasar por alto y es más, nos reímos porque nos parece una gracia de nuestros hijos. Debemos aplicar la disciplina consistentemente. Hay personas que disciplinan a sus hijos de acuerdo al ánimo con que se levantan. Si se levantan de buen humor, sus hijos hacen lo que quieren. Si se levantan de mal humor, no tienen compasión con sus hijos. Los corrigen absolutamente por todo. Otra forma de provocar la ira de nuestros hijos es el favoritismo entre los hijos. Y esto es muy común. Cuidado con eso. Miren, Jacob en la Biblia provocó a ira a sus hijos por su favoritismo desmesurado con José. Y sin él quererlo, porque no tuvo intención, Jacob provocó un desastre en su casa. Los otros hijos fueron provocados a ira al punto de querer tratar de matar a su hermano y luego, como no pudieron, lo vendieron como esclavo. ¿Fueron los hijos de Jacob culpables de su pecado? Por supuesto que sí. Pero Jacob tuvo parte de culpa por provocar a ira a sus hijos. Y por último diremos que otra cosa que provoca irritación en nuestros hijos es el exceso de disciplina. Algunos padres piensan que como la disciplina es buena, entonces démosle disciplina sin parar. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos todo el tiempo. Amenazan a sus hijos continuamente. Le pegan por cualquier torpeza. Y cuando les pegan lo hacen con toda la furia. Amados hermanos, así como la falta de disciplina es dañina para nuestros hijos, también lo es el exceso de ella. Por eso cada vez que abramos nuestra boca, no sea solo para corregir a nuestros hijos. Padre, siéntate con tu hijo. Habla con él. Interésate por sus cosas. Dile continuamente sin cesar que lo amas. Abrázalo. Bésalo. Créeme lo que te digo, cuando un padre es cariñoso y tierno con sus hijos, cuando le demuestra su amor, ellos reciben más fácilmente la disciplina. Para finalizar este primer punto quiero aclarar una cosa para que no piensen, no, el pastor me dijo tal cosa. No provocar a ira a nuestros hijos en absoluto significa dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Como quieran y cuando quieran. Es decir, para no molestarlos, para no irritarlos, los dejamos que vivan como se les dé la gana. No, hay permisos que no podemos dar bajo ningún punto de vista. Hay cosas que no podemos dejar pasar por alto. Y aquí entramos entonces a la otra cara de la moneda, que dice el versículo en la segunda parte: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y este tema es complicado. ¿Cómo debemos criar nosotros a nuestros hijos? ¿Cuál es la forma más adecuada? ¿La que me enseñaron mis abuelos? ¿La que dice mi papá y mi mamá que debo hacer? ¿Mis amigos? ¿Los médicos? ¿Los psicólogos? ¿Los sociólogos? ¿Esos que escriben libros bestsellers de cómo criar a los hijos? Miren, los padres cristianos no estamos en tiniebla con este tema. ¿Saben por qué? Tenemos una ventaja con respecto a los inconversos. Nosotros tenemos al alcance de nuestra mano la inefable, infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Que si bien no es un libro que se dedica exclusivamente a hablar acerca de la crianza de nuestros hijos, allí, créanme, tenemos toda la información necesaria para llevar a cabo esta tarea tan delicada. Esto no significa que para los padres cristianos sea fácil criar a los hijos, no, también es una tarea delicada. Requiere sabiduría, requiere dedicación constante, un trabajo arduo, pero nosotros tenemos una guía de ruta que nos permite buscar la información adecuada para saber qué hacer en cada circunstancia. No, mi hermano, no es la voz de los expertos lo que nosotros debemos seguir para criar a nuestros hijos, es la voz de Dios, no la voz de los expertos. Y nosotros podemos dividir esta enseñanza que Pablo nos da en esta segunda parte del versículo en tres aspectos fundamentales que él toca. En primer lugar, nos dice algo que es fundamental y que para muchos puede decir, pero pastor, eso es obvio. No. ¿Qué es lo primero que dice Pablo?
criadlos. Y no es obvio, porque si uno ve el desorden que hay en muchas casas, incluso en casas que dicen ser cristianos, podemos ver que este tema no es obvio. Los padres deben criar a los hijos. No los abuelos, no los tíos, no los hermanos, no la nana, los padres. Y hermanos, aquí figura no como una opción, no como una sugerencia, una posibilidad, es una orden de Dios: criadlos. Y esta palabra criar significa nutrir, significa alimentar, significa llevarlos a la madurez. Es decir, Pablo está diciendo a los padres que en vez de provocar a ira a nuestros hijos, nosotros debemos llevar a nuestros hijos a la madurez. Y debemos criarlos. ¿Por qué debemos criarlos? Bueno, porque lamento comunicarle que nuestros hijos no nacen con una inocencia neutral. No es como dicen muchas abuelitas o muchas señoras mayores: no, en los niños no hay maldad. Ellos son angelitos del Señor que no tienen maldad. Lamento desilusionarlos, lamento desilusionarte. La Biblia enseña que nuestros hijos llegan a este mundo estropeados por el pecado. Literalmente. Llegan con una genética nuestra propensa al pecado. Y el impulso hacia el pecado está incorporado en su misma naturaleza. Hermano, tu hijo no es travieso, tu hijo es un pecador. No, lo que pasa es que él es muy travieso, muy inquieto. No, su pecado está saliendo a la luz. Si tú sacas un helado en un cumpleaños de niños, todos los niños automáticamente corren hacia el helado gritando yo. Eso no significa que le gusta el helado. Eso se llama egocentrismo, eso se llama orgullo, eso se llama avaricia y es pecado. No es un juego de niños. Y créame, todo lo que necesita para que ocurra un desastre en tu casa es que se le permita al niño desarrollar esa pecaminosidad sin freno alguno. Ahora un momentito, pastor, ¿esto es lo que dice Dios de nuestros hijos o es un concepto negativo que usted tiene de ellos? Vayamos a la Biblia. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Hermanos, nuestros hijos no necesitan salir de casa para pecar. No necesitan salir de nuestras casas para hacer un desastre. No, lo que pasa es que mi hijo es bueno, pero las malas compañías, no, las malas compañías pueden acrecentar, pueden colaborar a esa maldad. Pero nuestros hijos no necesitan nada, ni salir a la puerta de calle para hacer un desastre. La fuente del problema de nuestros hijos se encuentra en su propio corazón. Mire, la fuente de maldad que lleva a un niño de 4 años a pegarle a otro porque le quitó un juguete es la misma fuente de maldad que tiene un hombre de 30 años que toma un arma y le quita la vida a otro. No estoy diciendo que es el mismo grado de maldad, estoy diciendo que es la misma fuente de maldad. El pecado. Si no nos dedicamos fehacientemente a moldear el carácter de nuestros hijos, esa hierba mala que tienen dentro de ellos, que fue sembrada en sus corazones al nacer, dará frutos, hermano. Y frutos terroríficos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, présteme atención a lo que voy a decir, especialmente a los que van a ser papás. Y grábense esto en sus corazones, para todos. Debe ser nuestra teología y no nuestra psicología lo que nos guía a nosotros en la crianza de nuestros hijos. Repito eso. Debe ser nuestra teología y no nuestra psicología lo que nos guía a nosotros en la crianza de nuestros hijos. Y según nuestra teología, nuestros hijos no pueden criarse solos.
Alguien debe moldearlos con amor, con ternura, pero también con firmeza y con constancia. En segundo lugar, vemos en este texto algo que también la gente va a decir, pero eso es obvio, pastor, y es lo que hablábamos hace un momento. Dice Pablo que los padres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos. No es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de la iglesia. Esa es una carga que Dios ha puesto en los hombros de los padres. Los padres deben criar a los hijos. Una de las cosas más terribles que ocurren en el día de hoy es que cada cual defiende como sea su derecho a vivir como le dé la gana, como le parece bien. Y los padres están dejando a sus hijos vivir de esa manera, como se les da la gana. Entonces sus hijos se meten en droga, se meten en homosexualidad, se meten en alcohol, tienen hijos a la edad de la adolescencia, porque tienen relaciones sexuales a destiempo. Y obviamente vienen las consecuencias, terribles consecuencias. Y cuando vienen las consecuencias, estas personas pretenden que el Estado, usando el dinero de los contribuyentes, se encarguen de cuidar y sanar a sus hijos, cosa que ellos no hicieron. Hay padres que no están haciendo lo que debe hacer y pretenden que otros los hagan en su lugar. Pero la Biblia nos enseña que son los padres los que deben criar a los hijos. Miren lo que Dios le dice a los padres respecto a sus hijos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Escuchen bien. Y estas palabras que yo te mando hoy, padres, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Clarito. ¿Se dan cuenta? Porque yo decía hace unos 2, 3 domingos atrás que estoy deseoso que nazca mi nieta para enseñarle la Biblia mañana, tarde y noche. Hermano, la historia de Blancanieves a tu hijo no le sirve para nada. Créeme, o de Mickey Mouse o de cualquier cosa de esa que anda por ahí. Tu hijo necesita conocer la palabra de Dios para poder tener una relación personal con Cristo. Eso es lo que yo quiero legarle a mi nieta. Yo no le puedo dejar inmuebles porque no tengo, ni una herencia porque no tengo, pero le voy a dejar la palabra de Dios, para que ella pueda conocer a Dios. Es la voluntad de Dios que los padres se ocupen a criar en sus hijos, no lo que dice la televisión o Disney World, en el contexto de una instrucción diaria y constante de su palabra. ¿Es esa una responsabilidad del Estado en la escuela? No. ¿Esa es una responsabilidad de los maestros de la escuela dominical? No. Es responsabilidad exclusiva de los padres. Y en tercer lugar, para terminar, Pablo nos instruye que esa crianza requiere de instrucción, requiere de amonestación y de castigo. Y todo eso en un clima de amor y de ternura. La palabra disciplina que aparece en el texto que estamos analizando se utiliza para definir el proceso de entrenamiento de nuestros hijos. Y la palabra amonestación se refiere más particularmente a la instrucción verbal y significa amonestar, poner en la mente. Hermanos, ¿qué es eso que nosotros debemos poner en la mente de nuestros hijos? La verdad de Dios revelada en su palabra. No otra cosa. ¿Para qué? Para que ella los transforme de adentro hacia afuera. Es decir, nuestro deber como padres es entrenar a nuestros hijos para que ellos piensen bíblicamente. Eso recién lo veíamos en el pasaje que leímos en Deuteronomio capítulo 6. Pero este pasaje nos dice también que para poder entrenar a nuestros hijos a pensar bíblicamente, obviamente esa palabra de Dios primero debe estar arraigada en nosotros, en nuestros corazones, porque no se puede enseñar lo que no se conoce.
Si no sabemos la Biblia, ¿cómo vamos a enseñar la Biblia a nuestros hijos? La idea es traspasar a sus corazoncitos lo que ya está en nuestro corazón arraigado. Pero no olvidemos, hermanos, algo muy importante. Esto no se trata solamente de enseñarle a nuestros hijos cada día un versículo nuevo para que se lo aprenda de memoria. No pasa por ahí. Lo más importante es nuestro testimonio. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir conforme a la voluntad de Dios es lo que realmente debemos traspasarles a ellos. Así como el Señor Jesús sacaba aplicaciones de todo, espirituales para todo lo que pasaba, el cielo, la tierra, los animales, la hierba, todo, de esa manera nosotros estamos llamados también a aprovechar todos los momentos y todas las situaciones que tengamos a nuestras manos para instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios y de nuestra verdad. Mis hermanos, escúchenme bien. Familias cristianas que están aquí. La palabra de Dios debe ser la marca distintiva de nuestras casas. La palabra de Dios. Y lógicamente en este proceso de entrenamiento, en este proceso de disciplina con nuestros hijos, se encuentra el castigo físico. Sí, se encuentra el castigo físico. Hermanos, darles a nuestros hijos una buena nalgada cuando se portan mal no es maltratarlos, no es frustrarlos, como muchos psicólogos modernos quieren hacernos ver hoy en día. No, ninguno de esos médicos o psicólogos eminentes saben más que Dios. Ninguno. Y veamos lo que dice Dios en su palabra. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Obviamente, está de más, pero lo voy a aclarar. Esto no nos da la libertad a nosotros de moler a palos a nuestros hijos. Porque hay gente que lo toma literal. No. No hay que pegarle por cualquier motivo, porque estamos llenos de ira. Te lo recomiendo otra vez, hermano, nunca castigues a tu hijo cuando estés dominado por la ira. Dios no nos autoriza a abusar de nuestros hijos, no, sino de disciplinarlos, de corregirlos, es parte de nuestra responsabilidad como padres. Si tú debes corregir a tu hijo con una nalgada, asegúrate que sea la forma correcta, en el lugar correcto y por la causa correcta. Nunca le pegues a tu hijo porque comete una torpeza. Hermano, se castiga la rebeldía, se castiga la desobediencia, no la torpeza. Recuerda, la idea del texto es quebrantar la rebeldía del muchacho, no sus huesos. Y nunca lo castigues en público, porque lo humillas. Este es el balance que la Biblia nos muestra. Debemos hablar con nuestros hijos, debemos instruirlos con amor y con paciencia, debemos amonestarlos con firmezas y castigarlos solamente cuando es necesario. Y en esa instrucción nunca olvidemos tampoco estimularlos cuando hacen las cosas bien. Pedirles por favor, darles las gracias, remarcar sus aciertos y sobre todas las cosas, mis hermanos, cubrirlos con el amor, que es el vínculo perfecto. Para finalizar, podemos decir que la meta de nosotros como padres no es solamente cambiar la conducta de nuestros hijos, sino llevarlos, guiarlos, conducirlos a tener una relación personal con Jesucristo. Es la misma autoridad del Señor la que se encuentra detrás de esta responsabilidad de los padres. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, eso es imposible. La conversión es algo personal entre Dios y la persona, pero ¿saben una cosa? Uno de los métodos que Dios ha prometido para obrar esa transformación en nuestros hijos, en sus corazones, es el trabajo de los padres de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Algunos padres creen que como sus hijos no son conversos, no son creyentes, tienen que dejarlo vivir como quiera.
Total, no son creyentes. Que escuchen la música que quieran, que vean en la televisión lo que quieran, que se vistan como quieran. Total, son inconversos. No, este texto que acabamos de leer nosotros no dice que debemos criar de esta manera a nuestros hijos cristianos. No, Pablo no hace esa aclaración. Pablo dice a todos los hijos. Dios reprendió a Elí porque no estorbó a sus hijos impíos. Mi hermano, tú quieres llevar a tus hijos a la gloria de Dios, entonces no desmayes, no decaigas, no tires la toalla, aunque sea una tarea sumamente difícil. Recuerda, nosotros amparados en el poder de Dios y en su gracia podemos imitarlo a Él en el ejercicio de nuestra paternidad. Si nosotros seguimos el patrón establecido por Dios, créeme, nunca nos extraviaremos y nuestra casa, nuestra iglesia y el mundo entero serán bendecidos. Mi hermano, tu pensamiento y tu sentir tiene que ser siempre el mismo. Y es el mismo pensamiento y el mismo sentir que tuvo Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, aunque seamos los únicos en toda la tierra. Vamos a orar.